Te bendecimos y te damos la gloria en esta noche, Señor, y te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz y que sea tu consejo, Dios, dándonos dirección, fuerzas, aliento, Señor, para seguir adelante y que hoy podamos ser renovados y fortalecidos, Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hazlo fuerte. Bien, quiero comenzar el mes de octubre hablando acerca de la fe y vamos a tratarlo como una serie donde vamos a estar hablando de la fe miércoles y domingo. Amén. Y le animamos para que al final del mes de octubre esté pendiente de las redes sociales y pueda volver a disfrutar de la escuela de padres al final de este mes, el último domingo, ¿cierto? Vamos a estar haciendo cada domingo al final de cada mes una escuela de padres. La del domingo fue como buenísima, así que le animamos para que se prepare y se agende para octubre, ¿cierto? Hoy vamos a compartir acerca de la fe y quiero traer un tema que he titulado La fe que convierte las promesas en milagros. Amén. La fe que convertirá tu promesa en milagros. Bien, pero quiero iniciar desde lo primordial, lo que es fundamental, lo que son las bases de la fe y lo que es de pronto la definición bíblica de lo que es fe. Entonces, la fe no consiste solamente en tener la seguridad humana de que algo va a suceder. La seguridad humana pues está limitada. Todos hemos sido en algún momento rebasados por circunstancias en donde esa seguridad humana no alcanza para resolver pues algunos asuntos que tienen que ver con nuestra vida. Entonces, cuando tú te vas a Hebreos capítulo 11 verso 1, te das cuenta que hay algo que va más allá, que tú ni yo pues podemos ejercitar si realmente no hemos probado a Dios en ese aspecto, si no le hemos conocido, si no hemos dejado que Dios haga parte de nuestras vidas. Amén. Escúcheme, Hebreos capítulo 11 verso 1 dice, Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Ok? Es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no ves. Es la seguridad de lo que tú pues no puedes ver y es de pronto la prueba de lo que, o sea, la evidencia de las cosas en tu vida que jamás tal vez esperaste que ibas a conquistar. O sea, la fe trasciende más allá de nuestra fuerza, es lo que te quiero decir. Trasciende más allá de los sueños, de las circunstancias que tú puedas estar viviendo o de los desafíos que la vida te pueda estar presentando. Amén. Es una manera de tú conquistar las cosas, pero no según tu propio criterio, según tu propia sabiduría, sino según el consejo y el poder de Dios. Amén. En cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando dice la fe demuestra la realidad, o sea, la fe tiene una recompensa, ¿cierto? La fe es algo que, o sea, la fe se convierte como en la semilla y el resultado, el milagro, la respuesta de Dios en tu vida es como la recompensa de esa fe que tú has puesto sobre lo que estás esperando recibir de parte de Dios. Amén. Ahora, la Biblia enseña en Hebreos capítulo 11 verso 6 otro fundamento de la fe. Estamos hablando de los fundamentos para poder entrar en materia. Hebreos capítulo 11 verso 6. ¿Por qué es tan importante para nuestra vida cristiana la fe? Porque se convierte en algo trascendental, porque no se trata solamente de venir a la iglesia y esperar a que Dios haga todas las cosas. Amén. La fe tiene que ser desarrollada. La fe tiene que experimentar un proceso de crecimiento en cada una de nuestras vidas. Hebreos capítulo 11 verso 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan
con sinceridad. Amén. Entonces, escúchame bien, ¿por qué estás buscando a Dios? Vamos a probar nuestra sinceridad. ¿Por qué usted busca a Dios? ¿Porque necesita un milagro? ¿Porque necesita que Dios coloque dinero en sus manos? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque pues está soltero y necesita que Dios le dé un hombre? ¿O porque está soltero y pues lo está dejando la canoa y usted necesita que Dios le dé una mujer? ¿Por qué está usted buscando a Dios? Pruebe su sinceridad y abra su corazón delante del Señor. Ahora, no es malo buscar a Dios por una necesidad, porque de alguna forma todos llegamos a Dios porque estábamos enfrentando algún evento bien traumático, bien difícil, bien complicado de manejar o de resolver en nuestra vida. Amén. Pero tienes que ser sincero. O sea, yo busqué a Dios no porque le amaba. Yo busqué a Dios porque estaba pasando tremenda dificultad, porque estaba viendo situaciones muy difíciles en medio de mi casa y en medio de mi familia. Por eso yo busqué a Dios, amén. Yo no busqué a Dios porque yo lo amaba. La Biblia dice, Él me amó primero a mí. Amén. Entonces, por ese amor es que Dios acepta en algunos momentos ese tipo de situaciones. Amén. De hecho, Dios en la Biblia muestra cómo Él se acercó a gente que no creía en Él. Cómo Dios provocó milagros en gente que no tenía incluso fe para creer que Dios era capaz de sanarlos y capaz de levantarlos en determinados momentos de su vida. Amén. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? No basta solamente con ser sincero. Tú tienes que creerle a Dios. Una cosa es conocer a Dios, una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque tú puedes venir aquí por mucho tiempo y escuchar palabras y cantar los signos, pero te vas con la misma duda que llegaste. Amén. Llegas al lugar donde estás enfrentando las circunstancias por la cual estás batallando, por la cual estás pasando momentos difíciles y sabes, inmediatamente te atemorizas y te olvidas todo lo que escuchaste, todo el consejo, toda la impartición de la autoridad de Dios sobre tu vida, sobre tu identidad como hijo de Dios, y se te olvidó cuando comenzaste a notar nuevamente que las cosas no estaban bien. Amén. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener en cuenta eso. Es necesario, para ver una respuesta y un respaldo de parte de Dios sobre lo que estás viviendo, necesitas creerle. Amén. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él es recompensador, galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces va a haber una recompensa. Si tú le buscas, va a haber una recompensa. Si tú, escúchame bien, te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar. Amén. Si tú tocas la puerta, dice la Biblia, ¿qué pasa? Se te abrirá. Si tú pides, ¿qué pasa? Se te escuchará. ¿Me dice amén eso? Si tú buscas, dice la Biblia, hallarás. Amén. Entonces, hay algo que hacer, pero hay algo que vamos a recibir. Amén. Hay algo que hay que sembrar, pero hay algo que vamos a cosechar. Hay algo que tú vas a tener que provocar y hay algo que Dios va a comenzar a desatar una vez tú decidas provocar lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, Jesús dijo, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Amén. Esas son las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaban asombrados por una situación que ellos tuvieron que vivir un día anterior. Y ellos se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, pero ¿qué tenemos que hacer para ver estas cosas en nuestra vida? Y Jesús le dice estas palabras: de cierto os digo, dice otra versión, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Amén. Entonces yo te quiero decir de parte de Dios, o sea, cuando Dios da esta palabra, la compara con una montaña. O sea, la comparación es bastante difícil, ¿cierto? Comparar dos letras con tremenda de situación, con tremenda de ilustración. O sea, Él está arriesgando su credibilidad cuando le está diciendo, tú le puedes decir a esta montaña, quítate, y ella será
quitada. Amén. Lo que te está queriendo decir Dios no es literalmente una montaña, porque la montaña sencillamente es una ilustración de lo que puede representar un hogar que se está viniendo abajo, a pedazos. Amén. La montaña puede representar, escúchame bien, o puede ser una ilustración de la manera como tus hijos se te están saliendo de las manos, de la manera como la ruina está alcanzando tu casa, de la manera como un ministerio está quedando a mitad de camino, de la manera como tu vida está siendo desmotivada por innumerables de situaciones que tú no sabes cómo manejarlas el día de hoy. Amén. Entonces el Señor le está diciendo, ¿quieres ver cosas grandes y mucho más de las que estás viendo en mi ministerio? Pues tienes que creerlo. Y cuando comiences a creer y no haya ninguna duda en tu corazón, entonces tu camino será transformado. Entonces tu matrimonio será levantado. Amén. Entonces tus hijos serán nuevamente, escúchame bien, restaurados. Amén. De la manera como la fe comienza a actuar en nuestra vida. Amén. Entonces cuando la palabra se comienza a cumplir, vas a ver cómo esa montaña será quitada. Amén. La montaña es sinónimo de obstáculo, es sinónimo de problemas, es sinónimo de imposible, es sinónimo de gigantes. Amén. Representan los Jericó, los Goliat que puedan existir en nuestra vida. Pero cuando hay fe, la Biblia lo demuestra. Cuando hay una mujer, cuando hay un hombre en medio de ese hogar, en medio de ese trabajo, en medio de la situación en donde esté siendo arropado, envuelto, atormentado, zarandeado, escúchame bien, allí Dios puede provocar los milagros que jamás esperaste que sucedieran. Amén. Se trata de creer, hermano. Se trata de creer. Amén. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice Pablo, y sabemos que Dios hace, sabemos porque Pablo está hablando a gente que supuestamente ha creído en el Señor. Amén. Y le dice a los romanos, y sabemos que Dios hace todas las cosas para que ellas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Escúchame bien, es por la fe que nosotros creemos que Dios va a coger tus miserias. Amén. Tus pedazos que se han roto, que se han quebrado, los pedazos de vida que han sido dejados regados en el trayecto, en el camino de la prueba, del proceso que estás viviendo. Y tú hoy no entiendes cómo Dios puede reparar tu casa, cómo Dios puede reparar tu corazón, cómo Dios puede restaurar una familia. Uno no lo entiende, amén, pero es por la fe. Cuando tú lees esta palabra y esta palabra te confronta con tu realidad, escúchame bien, te lleva a otro nivel, escúchame bien, y lo que tú ves, tú comienzas a creer que Dios lo puede transformar, que Dios lo puede cambiar. Amén. Entonces no ves la montaña, sino ves la promesa de Dios. No ves al gigante, ves el milagro de Dios en tu vida. Convive con el gigante. Amén. Pero tú declaras que ese gigante va a ser removido. Y el que no te valora te va a comenzar a valorar. Amén. El que no te reconoce te comenzará a reconocer. Amén. Entonces, aunque haya escasez, tú sabes que en algún momento Dios va a colocar los recursos y las oportunidades en tu vida para que salgas adelante. Amén. No se trata de lo que ves, se trata de lo que crees que Dios va a hacer. Amén. Aunque lo veas, tienes que creer que Dios lo va a cambiar, que Dios va a transformar esos escenarios. Amén. Dios hará a causa de tu fe que todo eso coopere. Me gusta esa palabra y esa versión. Siempre me fascina leer esta versión, porque ¿cómo puede cooperar un cáncer con el propósito de Dios? ¿Cómo puede cooperar un marido maltratador? ¿Cómo puede cooperar un diagnóstico difícil? ¿Cómo puede cooperar con el propósito de Dios? ¿Eh? Sencillamente, a veces Dios enfrenta esos eventos en nuestra vida a través de su propósito. Y a veces esas cosas Dios las permite para que tú le conozcas a Él. ¿Eh? Y usted puede decir, pero es que yo le he conocido siempre. Pero entonces Dios necesita que le comiences a creer.
Me dice amén si está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Yo te lo puedo predicar muy emotivamente, pero cuando uno lo está viviendo no es fácil. Amén. Cuando tú estás leyendo cáncer, cuando tú estás leyendo que hay una patología difícil de solucionar humanamente con la medicina, cuando tú ves que lo que tú construiste, tu hogar, tu familia, se está desmoronando, cuando tú ves tu realidad y la confrontas con las promesas, es difícil creer. Amén. Es difícil creer. Pero Pablo dice que Él hará que todas nuestras miserias cooperen. ¿Sabes? Y yo conozco un Dios que sabe edificar. ¡Aleluya! Y que sabe reedificar. ¿Sabes? Que coge las ruinas que han dejado en nuestra vida las personas y las circunstancias y hace cosas buenas a partir de ellas. Amén. Recuérdate cómo llegaste tú al Señor. Amén. Como estaban los muros de Jerusalén, cómo los encontró Nehemías, derribados, ¿cierto? Y cómo en 52 días Dios le ayudó a restaurarlos y a construirlos nuevamente. O sea, ¿cuál es la invitación de esta noche? Que no limites a Dios. La fe te lleva a no limitarte y a no limitar a Dios. Amén. ¿Sabe? Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Vemos un ejemplo de un hombre que convirtió sus promesas en milagro. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Cuántos han sido probados o cuántos están siendo probados? Amén. Álceme la mano. Todos, en alguna área de nuestra vida, hemos sido o estamos siendo probados. Dice, ofreció a Isaac. Amén. Generalmente cuando usted está siendo probado, uno espera recibir. Uno espera que Dios haga. Uno espera que las personas hagan cosas por uno, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Él ofreció a Isaac. Es difícil ofrecer cuando las cosas se tornan difíciles en nuestra vida. Es difícil servir. Amén. Cuando las cosas no están bien. Es difícil pararse aquí y cantar cuando estás viviendo una prueba personal. Amén. Es difícil pararse aquí y predicar cuando no puedes leer la Biblia en el televisor externo. Humor cristiano, hermano, ríese. Es difícil y enfrentamos circunstancias muy difíciles. Todos los que estamos aquí. Y ya lo hemos establecido, a pesar de que somos cristianos. Dice la Biblia que Abraham, que era cristiano, que era tu colega, dice, fue probado y ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Amén. Entonces, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. ¿Cómo así, pastor? O sea, que Dios le da el hijo después de haberle dado promesa de que en Isaac iba a multiplicarse la descendencia e iba a ser levantado la nación de Israel. Y como que Dios se lo dio y ahora se lo iba a quitar. ¿Sabes? Y a veces en ese trayecto, en ese camino de la fe, muchas veces le asalta a uno esa pregunta. ¿Por qué cosas que llegaron a nuestra vida hoy están en peligro o están amenazadas de que ya desaparezcan o de que ya no estén más en nuestra vida? Amén. ¿Sabe? Era lo que le estaba pasando a Isaac. Señor, tú me diste a Isaac y ahora yo le estoy ofreciendo a causa de que mi vida está siendo probada. Amén. Pensando que Dios es poderoso, dice Hebreos, para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. ¿Sabe? Hebreos, no Génesis, Hebreos me narra la fe de Abraham. ¿Ok? Cuando usted lee este pasaje en Génesis, usted no puede leer claramente la fe de Abraham. Usted sencillamente ve que él llevó a Isaac a ofrecerlo a Dios como holocausto, como sacrificio. Pero cuando tú lees lo que dice Hebreos, dice que Abraham sabía que a pesar de que
de que estaba siendo probado y de que iba a sacrificar a Isaac, sabía que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, era tanta la fe, tanto para provocar el milagro en Sara, como para saber o para creer que si él sacrificaba a Isaac, Dios iba a provocar un milagro. Amén. O sea, por eso te hablo de una fe sin límite, porque Abraham era un hombre que no limitaba a Dios. Amén. Y nada, el hecho de llevar a Isaac al altar me da a entender que Abraham no era un hombre que limitaba su fe. Amén. ¿Sabes? Porque es que una cosa es que tú me digas, sí, yo creo que Dios lo va a hacer, pero que Dios te desafíe a hacer cosas que tú no eras capaz de hacer antes. Amén. Como seguir en medio de una tormenta en tu matrimonio y seguir sirviéndole a ese hombre, o seguir pegado de esa mujer mientras recibes insultos, mientras no te valora. Eso no es fácil, amén. Eso fue lo que hizo Abraham. Él dijo, bueno, si me toca sacrificar esa, lo voy a hacer, pero yo creo que Dios me lo puede devolver, amén. Si me toca seguir parado en medio de la brecha, lo voy a hacer. Si me toca seguir en este trabajo en donde no soy valorado, en donde muy poco le dan importancia a lo que yo propongo, a lo que yo hago, lo voy a hacer, amén. Porque Dios hará justicia, porque Dios cumplirá su palabra en mi vida, amén. ¿Me dice amén a eso? De eso se trata la fe y la actitud del creyente en medio de ese tipo de circunstancias, amén. Hebreos capítulo 6, verso 12, nos habla de lo que usted no debe hacer. Hebreos 6, 12, mira esta versión, anótala, te la voy a regalar porque es impresionante. Dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Amén. En cambio seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredaron las promesas de Dios. Escúcheme, la fe no significa solamente recibir. Te dije que Abraham, cuando fue probado, ofreció, ¿ok? O sea, me está hablando de que la fe requiere de tu perseverancia. La fe requiere de tu constancia. Escúcheme bien, no se trata de sentarme a mecerme y esperar a que Dios lo haga todo. No, que Dios cambie todo, que Dios transforme a la mujer, que Dios cambie a la suegra, que Dios cambie al marido, que Dios cambie a mis hijos, pero yo sigo siendo mal padre. Pero yo sigo siendo mala mujer. Pero yo sigo siendo mal hombre. No, hay que perseverar, pero en hacer, hay que colaborar con la fe. ¿Me dice amén a eso? Escúcheme, ¿cómo quieres que un jefe te promocione, te promueva, si tú no haces las cosas bien? Puedes tener mucha fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Si hubo hombres de Dios que haciendo las cosas bien le tocó ser segundos, y el que la hacía mal fue primero. ¿Me dicen amén a eso? Así pasa, escúcheme bien. Entonces la fe requiere de perseverancia. A pesar de que la Biblia dice que somos herederos juntamente con Cristo de sus promesas, hay que perseverar por ellas, amén. Hay que tocar la puerta si tú quieres que se te abra. Hay que llevar la hoja de vida si tú quieres que te empleen, amén. Hay que bajar la cabeza si tú quieres que te perdonen. Hay que reconocer la culpa si tú quieres restaurar tu casa, amén. Algo que impide a los cristianos aprovechar las oportunidades es el temor y la duda. Pero esto pasa cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones desconocidas. ¿Sabes? Era algo desconocido para Abraham. Tú no esperabas que Dios le dijera a Abraham que sacrificara a su hijo después de habérselo dado. ¿Sabes? Y era la manera de como que Dios te coloca algo en la mano y después te lo va a pedir. Y tú dices, bueno, Señor, pero tú me entregaste esto. ¿Y por qué hoy eso está amenazado por una situación difícil? ¿Cierto? Y muchas veces el temor nos permite desenfocarnos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Aun cuando tengamos las oportunidades provocadas por Dios, podemos rechazarlas o perderlas debido a la duda o al temor. Amén. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque el antídoto de la duda y el temor es la fe. Escúcheme, aunque uno tenga fe, tú puedes tener duda y puedes tener temor. Amén.
Pero cuando la duda y el temor se imponen a la fe, vas a desenfocarte de lo que Dios puede hacer. Amén. Vas a comenzar a andar por vista. Y las cosas que estás viendo te van a atormentar de tal manera que nunca vas a llegar a creer que Dios lo puede cambiar. Amén. Dios le dio tremenda oportunidad a Abraham. Pero esa oportunidad tenía tremendas exigencias. ¿Que va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Yo no te estoy predicando de que Dios te lo va a hacer fácil, porque tú vienes al poder de su presencia, porque tú cantas, porque tú sirves, porque tú estás en el teatro, porque tú consolidas, porque tú eres mujer. No. Las cosas que con las cuales Dios desafía nuestra vida tienen tremendas exigencias. Amén. Son exigentes y te vas a tener que esforzar y te vas a tener que colocar la camisa de la perseverancia, porque no fue fácil para Abraham. Amén. No fue fácil vivir una vida en donde todos los médicos le dijeron: Sara no puede tener hijos, tu mujer no puede concebir, tu mujer no tiene la manera de que traiga un hijo a este mundo. Y después llega a Dios y le dice: ¿sabes qué? De ti sacaré una gran nación. Y sale a la puerta y cuenta las estrellas del cielo. Así será. Abraham, cuando iba por 100 ya se había perdido. No las podía contar. O sea, le estaba diciendo algo que demandaba una fe exigente. Amén. Y muchas veces así son nuestros desafíos. Amén. ¿Sabes? Donde hay ruina, Dios te puede decir: voy a levantar un gran matrimonio de esa situación que estás enfrentando. En donde hay una tremenda escasez, Dios te puede decir: voy a hacer de ti una mujer y un hombre próspero. Abriré puertas que tú jamás esperaste que se te abrieran, puertas que jamás esperaste que te concedieran. ¿Sabes? Es la manera como Dios actúa. Amén. Ahora, te tengo que decir que tu fe determina tu futuro. Amén. Dígale al que está a su lado: tu fe determina tu futuro. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero no podía tener hijos. Sara no podía tener hijos. Abraham no podía, porque ya habían perdido el vigor por la edad que tenía. Sin embargo, estaba la promesa de Dios. Amén. Entonces, tu fe determina tu mañana. Dios no le estaba hablando del hoy, Dios le estaba hablando de su mañana. Lo que tú creas hoy va a impactar tu futuro el día de mañana. Amén. Las cosas que quieres ver, incluso no las que quieres ver, sino las que Dios va a provocar para tu vida. Amén. Las personas que hemos conocido al Señor en gran mayoría, muchas veces olvidamos nuestro pasado, porque es que Dios lo sepulta. Amén. Porque Dios te dice: voy a comenzar a trabajar a partir de ahora con tu vida. De aquí para adelante las cosas son hechas totalmente nuevas. Amén. Entonces hay un momento en que hay que dejar cosas en el pasado, cosas que son estorbo para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana. Amén. Escúcheme, mire lo que dice Santiago capítulo 4, versos 14 al 16. Quiero detenerme ahí para que tú entiendas algo que tiene que ver con la realidad que estás enfrentando. Tu fe puede afectar lo que vas a recoger el día de mañana. Dice Santiago: ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? Pregunta: la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que debiera decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Amén. Amén. En otras palabras, escúcheme bien, nuestra vida está condicionada por Dios. O sea, no es lo que yo quiera, es lo que Dios me tiene. Ahora, exonera las cosas negativas, porque muchas veces nuestra mente nos lleva a recapacitar: bueno, entonces Dios me ha enviado todas las cosas malas. No, hay cosas que tú tienes que evaluar a partir de tu conducta y a partir de la manera
de la forma que estás administrando lo que Dios te ha entregado en esta tierra. Amén. Muchas veces no somos probados por el propósito de Dios, sino que las pruebas llegan a causa de que no hemos hecho las cosas bien aquí en la tierra, en medio de un hogar, en medio de una familia, en medio de un trabajo, en medio de una prosperidad material, ¿sabe? Y eso es lo que hace Santiago, advertirnos de que dejemos que nuestro ego disminuya, escúcheme bien, y la humildad de Dios comience a crecer en nuestra vida. Amén. Ahora, Dios tiene requerimientos para que nuestra fe encuentre respuesta de parte de Él. Dios le dijo a Abraham: requiero algo de ti, vete de tu tierra y vete de tu parentela. O sea, en otras palabras, Dios lo desacomodó. ¿Sabes? Las pruebas te van a incomodar. Te van a sacar de la comodidad un poquito, en donde todo estaba marchando de la manera como tú esperabas. Más, tú ni siquiera le prestabas atención y te acostumbraste a que todo estaba bien. Y tú nunca pensaste que tu hogar iba a ser desacomodado, en que el adorno iba a ser cambiado de mesa, ¿cierto? En que la silla iba a ser puesta en otro lugar, porque uno siempre la veía en el mismo lugar y uno sentía la seguridad de que todo estaba bien. Pero Dios le dijo: necesito que salgas del lugar donde siempre has estado. Y le dijo: sal de Ur de los Caldeos y ves al lugar que yo te mostraré. Amén. Entonces, ¿sabe? Hay cosas que tienen que ver con el propósito de Dios, y a veces Dios permite que nos desacomodemos un poquito, que nuestra familia sea removida, que tu matrimonio sea zarandeado en algún momento. Escúcheme bien, a causa de que no le hemos buscado y tal vez a causa del propósito divino. Porque Dios nos sacó para bendecirlo, amén. Que todo incluía una prueba, claro que sí. Porque es que todo en la vida es una prueba. Todo en la vida es una prueba. Escúcheme bien, sea para bien, o sea difícil, o sea de buena, es una prueba. Pero Dios lo quería bendecir, pero necesitaba sacarlo del lugar donde no lo podía bendecir, amén. Entonces, Dios te va a incomodar en algunos momentos, porque los propósitos de Dios nos incomodan, amén. Pero tú tienes que tener en cuenta algo: Dios nunca pierde el control de las cosas que está haciendo, amén. De otro modo, Dios le dijo de dónde iba a salir, pero no le dijo a dónde iba a llegar. ¿Sabes? La información que tenemos cuando estos eventos suceden en nuestra vida es que sabemos que Dios las permite, pero no sabemos a dónde Dios nos quiere llevar a través de los procesos que estamos viviendo. Ahora, por la historia de Abraham sabemos que Dios cumplió su palabra, y yo te tengo que decir de parte del Señor que Dios terminará haciendo cosas buenas en cada uno de nuestras vidas. Amén. ¿Sabe? Ur representaba estabilidad para él. Era un hombre próspero en esa nación. Escúcheme bien, pero Dios lo llevó a asumir riesgos. Y uno tiene que asumir riesgos. Amén. Entonces, cuando tú estás delante de esos desafíos, tú tienes que arriesgarte por Dios. Amén. Y él se arriesgó por Dios. Escúcheme, si él hubiese pensado en lo visible, en lo material, en lo que le había dado tranquilidad toda su vida, se hubiese quedado en Ur de los Caldeos, ¿sabes? Con lo que le generaba tranquilidad, con lo que se sentía seguro. Pero él aceptó el desafío de Dios y asumió el riesgo. Y muchas veces Dios nos coloca en esa dualidad delante de circunstancias difíciles, a ver si definitivamente tú le buscas. Porque si no le has buscado, porque te han invitado por la palabra y Dios te ha mandado una cantidad de gente como me mandó a mí. Y a muchos les decía: sí, yo voy. Sí, yo voy, cuenta con eso, venme a buscar. Y nunca fui, así pasé como 10 años, hasta que llegó una, ¿cierto? Bien difícil. Y yo dije: bueno, va para esa. Tocó porque tocó. Y sabes, y desde ahí han pasado 26 años y no he podido desenredar de él. Aunque a veces he querido desenredarme de él, pero el hombre coge, ¿cierto? Y a veces tienen que ocurrir circunstancias en nuestra vida que zarandeen nuestro hogar para acercarnos a Él. O sea, Dios te desestabiliza y te saca de la comodidad en donde estaba para que te acerques a Él. Amén. Pero tú tienes que tener la seguridad
de que Dios tiene planes contigo. Dios tenía planes con Abraham. Amén. Y los cumplió. Dios le dijo: entrégame, suelta lo que te genera tranquilidad, comodidad, y yo te entregaré algo que asegurará tu mañana. Eso es asumir riesgos. Amén. Y Abraham asumió el riesgo. Cuando tú vienes a este lugar y tú coges y le entregas a Dios tus cargas, y tú le dices: Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a buscar, y a partir de hoy cuenta conmigo. Yo voy a estar en este lugar miércoles, yo voy a estar en este lugar, me voy a meter en el teatro, voy a comenzar a servir, cuenta conmigo. ¿Sabes? Eso es asumir riesgo. Señor, ya yo no voy a trojear más, ya yo, Señor, puedes contar que no voy a amanecer en un bordillo. Señor, voy a amanecer en tu casa el día domingo. Eso es asumir riesgos. Amén. Porque estás arriesgando ¿qué? Tus amistades, los que solamente te buscan para esto y para esto, pero cuando estás caído, no están ahí para darte un consejo, para levantarte, para llorar contigo. Amén. ¿Me dice amén a eso? Amén. Pues estoy hablando mentira. Amén. Estoy hablando verdad. Y a menudo esos llamados de Dios, escúchame bien, van detrás de grandes oportunidades que Dios tiene para tu vida. Amén. Abraham no sabía que lo esperaba, solamente había escuchado: haré de ti una nación grande. Amén. Cuando tú arriesgas cosas por el Señor, te aseguro que la recompensa va a ser mayor de lo que arriesgaste o de lo que perdiste en ese trayecto. Amén. Entonces, generalmente las promesas de Dios no se dan por las posibilidades que tú tengas de alcanzarlas, sino la fe que tengas para que ellas se cumplan. ¿Ok? Era imposible porque ellos no podían tener hijos. Ya Sara tenía 90 y pico de años y Abraham tenía 100 años, hermano. Eso no funcionaba, escúcheme bien, ni con una dosis. Con toda la caja tampoco funcionaba. Y entonces, escúcheme bien, estaban ante situaciones que eran imposibles para ellos. Estaban limitados humanamente, físicamente, para que de ellos saliera una gran nación. Amén. Entonces, Dios reduce las posibilidades de que tú alcances las cosas en tu fuerza, para que comiences a depender totalmente de Él. Amén. ¿Me hago entender? ¿Sabe? Eso fue lo que hizo Dios. Lo sacó de la comodidad y dijo: ahora vas a depender de mí. No me importa que la Sara no pueda tener hijos, y no me importa que tú no puedas producirlos o provocarlos. Soy yo el que estoy enfrente de esta situación. Amén. ¿Sabes? Cuando tú haces eso, Dios se pone enfrente de lo que estás viviendo. Y te aseguro que cuando Dios va enfrente, los mares se tendrán que abrir. Amén. Los Jericó se tendrán que derrumbar. Me dice amén. Las circunstancias definitivamente van a cambiar. Y lo que te tengo que decir por último, recuerda que las promesas de Dios no están diseñadas para pruebas o procesos que tú puedas manejar. Se vuelven inmanejables, sino que están condicionadas a cuánto tú estás dispuesto a obedecer y a creer. Amén. A obedecer y a creer. Dios no condiciona nada a lo que tú puedas resolver, porque así de fácil no te la va a poner. ¿Sí? A veces necesitamos ese tipo de apretón para que nuestra vida sea ordenada. Amén. Y para que los planes de Dios se puedan cumplir a su manera y no a mi manera. Amén. Ahora, algo que nos debe llenar de confianza es que las promesas de Dios siempre superarán las cosas que Dios requiere de tu vida. ¿Me dice amén a eso? Siempre las va a superar. Dios sencillamente lo que quiere es que tú le creas. Y ya, escúchame bien. Y a partir de ahí, las cosas que Dios te va a entregar superarán lo que tú le has pedido y lo que tú has creído. Amén. Recuerda que tu fe determinará hasta dónde tú vas a llegar. Según tu fe será hecho. Amén. Así que yo quiero que salgas esta noche de este lugar creyendo que Dios lo puede hacer. Amén. Que Dios lo puede provocar. No limites a Dios en nada de lo que estás enfrentando, porque estás ante un Dios de imposibles. Amén. No hay nada, no hay gigante, no hay prueba que Dios no pueda reversar en tu vida. Amén.
No hay nada que se haya destruido que Dios no pueda nuevamente ordenar en nuestra vida. Así que yo quiero que te coloques en pie. Si se nos va a dar, hacerlo fuerte, con ánimo, iglesia. Así que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido desafiados por Dios. En algún momento Dios nos ha sacado de nuestra comodidad o ha permitido que algunas cosas nos incomoden. Pero créeme que Dios utiliza todos esos eventos desafortunados para algunos, difíciles, en donde sentimos que muchas de las cosas que tenían una seguridad en nuestra vida estén siendo amenazadas. Créeme firmemente que si tú eres una persona que ha creído en Dios, créeme que todo obedece a que Dios quiere hacer cosas mayores en cada uno de nosotros. Amén. No obedece, escúchame bien, a que vas a perecer. No obedece a que vas a perder. No obedece a que vas a fracasar. Amén. Obedece a que Dios tiene propósitos grandes en nuestra vida. Y sencillamente hay cosas que nos alejan de Dios, pero hay otras que nos acercan. Y a veces aquellas cosas, como representaba Ur para Abraham, le iban a dar la seguridad, le iban a hacer entender que no necesitaba asumir esos riesgos, que sencillamente el buscar a Dios no era para este tiempo. Pero Dios le enseñó que lo que él había conseguido sencillamente iba a ser superado por lo que él le iba a entregar. ¿Sabe? Y eso es lo que usted tiene que comprender. A veces no necesitamos perder las cosas o tocar fondo o sentir que hemos experimentado un fracaso demasiado grande para acercarnos a Él. Yo quiero que usted esta noche pueda visualizar su vida y las cosas que está enfrentando y pueda entender, escúcheme bien, que usted va a salir de esa situación solamente si le cree al Señor. Amén. Si tú puedes creer en ese Dios de imposible del cual habla Lucas, cuando dice no hay nada que Dios no pueda resolver, no hay nada imposible para el Dios al cual tú le has creído. Amén. Escúcheme bien. Y ahí Lucas incluye cada circunstancia que usted y yo estemos viviendo, por grande, por difícil que sea. Amén. Por difícil que sea, no hay nada imposible. Quiero que te vayas saturado de esta palabra en esta noche, pero que no se te olvide una vez llegues al lugar donde estás enfrentando esa dura batalla. Y te acuerdes constantemente y en todo momento repita esta palabra, veas lo que veas, escuches lo que escuches. No hay nada imposible para el Dios al cual yo sirvo. No hay nada imposible para el Dios en el cual yo he creído. Lo que estoy viendo, Dios lo puede resolver. Lo que estoy viendo, Dios lo puede cambiar. Lo que estoy enfrentando, Dios puede provocar un milagro. Dios lo puede sanar. Dios puede traer restauración sobre mi casa, sobre mi salud, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio. Dios puede restituir mi economía. Dios puede abrir puertas. Dios puede desatar lo que está estancado en mi vida. Amén. Entonces yo necesito que en este tiempo, Dios necesita que en este tiempo, que en esta temporada, en donde vamos a desatar la fe que hay en cada uno de nosotros, usted crea que durante este tiempo usted va a ver su milagro. Durante este tiempo usted va a ver su respuesta. Si es una puerta abierta, usted pueda creer que en cualquier día de este mes esa puerta se te abrirá, ese trabajo va a llegar, esa promoción va a aparecer en tu vida. Que en cualquier momento el Dios de milagro, escúchame bien, pasará sobre tu causa, sobre tu enfermedad, y una sanidad y un milagro será el que tocará tu vida en el nombre de Jesús. Y Dios desafiará la ciencia en este tiempo. Y aunque el papel diga una cosa, tu fe va a decir otra. Amén. Aunque el diagnóstico sentencia en tu vida, tu salud, como una mala noticia,
Escúcheme, el Dios en el cual tú has creído y has decidido creer en esta temporada te sorprenderá con un tremendo milagro, con una tremenda sanidad. Yo no sé si lo puedes creer, yo no sé si lo puedes recibir, yo no sé si tú puedes creer que Dios puede cambiar las cosas que en este tiempo han asaltado tu vida. La Biblia dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Por eso es que estás en algún momento enfrentando estas duras batallas. Porque Él no puede ver familias felices. Porque Él no puede ver finanzas restituidas. Porque Él no puede ver que los hijos de Dios avancemos. ¿Sabes? Porque hay cosas que Él no va a recibir nunca, pero tú sí las vas a recibir como hijo. Porque Él perdió todos los beneficios que tenía y tú eres heredero juntamente con Cristo de todas las bendiciones que el Señor, que el Padre tiene para tu vida. Amén. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas, amén, a deshacer todos los planes del enemigo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía. Así que en este mes, en esta temporada, cada día tú tienes que declarar sobre tu casa: mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, este matrimonio te pertenece, Padre. Señor, yo hice pacto contigo en el altar, Padre. En el nombre de Jesús, cambia mi circunstancia, cambia mi casa. Señor, haz retroceder toda amenaza del enemigo sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Amén. Tienes que tener la autoridad para creer que hay un Dios más poderoso respaldando tus batallas. Amén. El que vive dentro de ti, ¿sabes qué dice la palabra? Es más fuerte que el que está enfrente. ¿Sabes? El enemigo no sabe con quién se está metiendo. El enemigo no sabe la mujer que tú eres, lo que hay dentro de ti. ¿Sabes? Cuando Dios le dio esa promesa, le estaba diciendo a Abraham: es que yo sé que lo que se ve por fuera no puede provocar esto. ¿Sabes? Y mucha gente que nos ve destruidos. Mucha gente cree que no nos vamos a levantar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos enfrentando. Hay mucha gente que te va a traer una pala y te va a decir: comienza a acabar, para que entierres tu sueño, para que entierres tu hogar, para que entierres las cosas que estás anhelando que cambien en ti. Y cuando eso pase, escúchame bien, tú vas a cerrar tus oídos y tú vas a cerrar la boca de tus angustiadores. Y tú vas a levantar tu cabeza a aquel que puede provocar, aquel que tiene el control, aquel que tiene el poder, aquel que ha dicho que tu socorro viene de Él. Amén. Y que todo lo que tú ves a tu alrededor fue hecho por las manos de Él. Y si Él hizo los cielos y si Él hizo la tierra, ¿cómo no podrá provocar el milagro que tú estás esperando? Mi socorro, tu socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No hay nada en el cielo y la tierra y aún debajo de la tierra, dice la Biblia, que no se pueda someter al nombre de Jesús. Amén. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre te fue dado para que toda autoridad, escúchame bien, de lo que está en los cielos, en este mundo y debajo de esta tierra, se someta al nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y usted tiene que entender que usted le pertenece al Señor, tu casa le pertenece a Dios, tus hijos le pertenecen a Dios, tus finanzas le pertenecen a Dios. Dios es quien nos levanta, iglesia. Así que en esta noche levanta tus manos. Y yo no te estoy diciendo que le des gracias a Dios por tu sufrimiento, sino que Dios pueda ver tu actitud y que tú no puedas, que tú no solamente quieras recibir. La Biblia dice que Abraham fue probado y ofreció
ofreció a Isaac. Yo quiero que tú puedas levantar tus manos y decirle: Señor, gracias, no por lo que estoy viviendo, sino gracias por lo que esto va a provocar en mi vida. Amén. Yo sé que esto es pasajero, yo sé que esto es transitorio, yo sé que tú vas a tomar el control de lo que está mi vida enfrentando en este tiempo, y yo sé que tú lo vas a transformar en una bendición, Padre. Vamos, declárelo, diga: yo sé que voy a ser testigo de las cosas grandes que tú vas a hacer. Algún día voy a estar parado allá al frente, algún día voy a estar